Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy vamos a analizar unas decisiones nuevas que tienen que ver con los derechos de los empleados aquí en los Estados Unidos que no tienen documentación. Es decir, que es una muy buena noticia para aquellas personas que han sido empleadas, así no hayan tenido este documento de autorización de empleo. Esto tiene que ver con la explotación que estas personas han venido pues siendo sujeta a ella durante pues no sé si toda la vida o durante los últimos años se ha acrecentado, pues obviamente estas personas van a recibir beneficios, es decir, han podido ahora a través de esta nueva decisión del secretario Mayorkas pues tener la opción de no ser por lo menos deportados e inclusive pues están hablando de otros tipos de beneficios, quizás de pronto pueden beneficiarse hasta con la posibilidad de buscar algún tipo de alivio migratorio. Vamos a analizar todo esto a través de este video que es un material de contenido preparado especialmente para ti. Ya regresamos en unos breves segundos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Denle like a este video porque es un material de contenido importante para ti y para quien lo pueda necesitar. Vamos a hablar precisamente de los derechos de los trabajadores. Hace unas pocas horas, diríamos, pues el secretario Alejandro Mayorkas empezó otra vez a tocar el tema de los derechos de los trabajadores, así inclusive las personas no tengan la documentación para trabajar aquí en los Estados Unidos. Se trata de los derechos más fundamentales que pueden tener estas personas. No es un derecho fundamental expresado en la Constitución Política Federal, pero algunos estados, como inclusive el estado aquí de la Florida, tiene este derecho como un derecho fundamental dentro de la Constitución Política de la Florida. Sin embargo, pues recordemos que las agencias federales, tal como el Departamento de Seguridad Nacional, puede regular estas acciones que van en contra de la ley federal, en este caso de la ley de inmigración, y pues por supuesto se estaría vulnerando el derecho de muchas personas respecto de ser compensadas de manera pues equitativa respecto de su trabajo que están brindando a estos empleadores que en ocasiones, según el secretario Mayorkas, pues, y en realidad es así, pues están vulnerando sus salarios, sus condiciones laborales y han sido objeto incluso de explotación laboral. Así que vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son esas directrices que está mencionando el secretario Mayorkas y cuáles beneficios tendrían estas personas pues que ahora encuentran por lo menos un elemento positivo en relación con su situación laboral y también inclusive con su situación de inmigración aquí en los Estados Unidos. Las autoridades de inmigración, pues, tal como el secretario Alejandro Mayorkas, están poniendo fin a las redadas en los lugares de trabajo. Es decir, estas redadas en el lugar de trabajo aumentaron durante la administración del expresidente Trump. Ahora entonces encontramos que el DHS o el Departamento de Control de Aduanas o Seguridad Nacional pues está poniendo fin a la práctica de estas redadas de deportación en los lugares de trabajo con el propósito esencialmente de conservar mucho más los derechos de los trabajadores. El despliegue entonces de las operaciones masivas en estos lugares de trabajo que eran muy dados en el pasado se van a acabar porque pues han resultado en el pasado en arrestos masivos y simultáneamente pues se han centrado en aspectos pues de industrias específicas tales como lo veíamos en el 2019, es decir, esto no se centró en el aspecto más pernicioso, dice el oficial Mayorkas, respecto del desafío del empleo no autorizado de nuestro país. Es decir, lo que se centra son nuestros empleadores explotadores, escribió el secretario Mayorkas en el memorándum. Estas operaciones están altamente visibles, asignaron incorrectamente los recursos para hacer cumplir la ley en ese momento e inclusive sirvieron como una herramienta, según dice el secretario, de represalia
para aquellas personas que no contaban pues con los derechos fundamentales de ser empleados aquí en los Estados Unidos. Entonces agregó el secretario que pues las operaciones en los lugares de trabajo van en contra de los códigos de los derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional. Las redadas entonces masivas en los lugares de trabajo, como se lo expresaba anteriormente, se volvieron más comunes durante el primer año del mandato del expresidente Trump, y una de las operaciones de la incursión fue coordinar una de las más grandes redadas que hubo en las plantas avícolas de Mississippi en agosto del 2019, que resultó casi en 700 trabajadores arrestados por haber estado trabajando sin los permisos pertinentes de trabajo. Entonces, 4 ejecutivos a cargo de estas plantas también fueron acusados por pues haber empleado a estas personas sin los documentos apropiados. El secretario entonces Mayorkas dijo que el departamento pues desarrollará esta agencia planes de aliviar o mitigar el miedo que pueden tener estas personas indocumentadas y pues tratar de menguar, tratar de erradicar la trata de personas, es decir, la explotación de personas, la explotación laboral con respecto a estar coordinando la cooperación de las fuerzas del orden y la investigación para enjuiciar a los empleadores que son sin escrúpulo, esencialmente explotan a estas personas que no tienen los documentos. Entonces, esencialmente, la administración, dice el secretario Mayorkas, dice que está esencialmente acabando con las redadas, puesto que estas destrozan a comunidades enteras y que permiten al contrario a los empleadores continuar explotando a los trabajadores. Entonces lo que se trata es de reorientar los recursos en vez de estar deportando o haciendo estas redadas. Lo que se trataría era de regular a los empleadores que están explotando a estas personas y finalmente proteger al mercado laboral, a los trabajadores estadounidenses y a los no ciudadanos inclusive también. Entonces, él sin embargo, pues obviamente dice que hay que poner fin a estas redadas en los lugares de trabajo y reconocer que los trabajadores no deberían tener que soportar la amenaza de deportación cuando se presentan valientemente para denunciar violaciones laborales que están siendo pues presentes en cada uno de estos lugares. El secretario pues también Chad Wolf, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Nacional durante el presidente Trump, dijo que el Departamento de Homeland Security no debería optar por hacer cumplir la ley contra un grupo frente a otro. Es decir, está en contra de lo que está diciendo este secretario. Sin embargo, pues, como se está hablando en todo este artículo del ABC, se trata de una pelea una vez más entre republicanos y demócratas en relación con los derechos fundamentales. Es decir, unos protegen a las personas indocumentadas de explotación laboral, de explotación por no tener ese documento para poder trabajar adecuadamente, mientras que senadores como este republicano de Arkansas dice que acusa al presidente Biden de debilitar aún más la aplicación de la ley de inmigración como resultado del anuncio del Departamento de Seguridad Nacional sobre las redadas que hace ICE, que ICE es vamos a decir, la policía de la rama ejecutiva para implementar, para hacer cumplir la ley de inmigración. Es decir, los trabajadores estadounidenses y sus salarios sufrirán como el resultado pues, de estas nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional, que básicamente está liderado por el presidente Biden. Así que pues esto es lo que más importa en este análisis. Es una buena noticia para aquellas personas que están indocumentadas y trabajando, y muchas han sido explotadas, pero en realidad pues también se ve que hay una pelea todavía entre el Departamento de Seguridad entre los republicanos y los demócratas. Aquí vemos, por ejemplo, en el parágrafo anterior, que en lugar de apoyar a los agentes profesionales, el Departamento de Estado estaría acabando con herramientas perfectamente legales para apaciguar a los progresistas de izquierda, dice un ex mandatario del DHS. Así que hay una pugna entre ambos partidos,
Pero finalmente la ley que se está haciendo cumplir en este momento es de proteger los derechos de los trabajadores. De lo que se trata entonces, dice el secretario Mallorca, es tratar de que no estas personas así no tengan los permisos de trabajo, que no sean explotadas. Pero hemos visto inclusive algunas otras personas que son legales aquí, es decir, que están dentro de un asilo, están dentro de un proceso migratorio y no les han llegado sus permisos de trabajo. He escuchado inclusive de muchas de las personas con quienes nosotros tenemos las consultas, que a pesar de que están aquí en su, vamos a decir, dentro de sus procesos legales, están aplicando un ajuste, no les ha llegado su permiso de trabajo, un asilo, no les ha llegado su permiso de trabajo, entonces el hecho de que no tengan este permiso de trabajo es objeto de que estas personas estén vulnerables y que inclusive sean explotadas laboralmente o que no sean contratadas. Así que hay una controversia, yo diría que es muy importante que se llegue a una protección de las personas, es decir, indistintamente de que tengan o no tengan una situación laboral, no se puede explotar al ser humano, puesto que el ser humano básicamente tiene un derecho fundamental y es algo que se denomina la dignidad. Entonces, al tener una dignidad, pues ya pues precisamente estaríamos hablando de la protección del ser humano como tal, no de un indocumentado, no de un documentado, no, es el ser humano. Así que ese de pronto puede ser el propósito de este secretario de Mallorcas, indistintamente de que se tenga o no se tenga la documentación. Obviamente, pues la idea no es que se esté generando la posibilidad de trabajar sin documentación, pero lo que se está tratando de generar es la protección en contra de personas que explotan a otras, como trata, como explotación laboral, como personas que no tienen la dignidad como seres humanos en los lugares de trabajo, etcétera. Entonces, veremos esta controversia una vez más, vamos a ver cómo acontece, pero es una buena noticia de todas maneras para aquellas personas que están siendo explotadas, inclusive para personas que son documentadas. También ustedes tienen los derechos, no se olviden contactar a su abogado, contactar siempre a las personas que aboguen por su protección. Así que les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias una vez más.